Comunidad en Resistencia, soy Federico Cruz, su brujo de lujo. Vamos a dar inicio a otra viernera. Vamos a tener dos libros de apoyo, van a ver qué interesantes. Uno es de Fernando del Paso y otro es una historia de un alemán. Ahorita vamos a dar comienzo. Pero les tengo que recordar, a ver si ya pusieron su cerita, como el personaje este que estamos viendo, que tiene sus velitas prendidas, un primo hermano de Jipetote que está allá en nuestro Museo Regional de la Huasteca, el personaje mítico de nuestros antepasados que se ponía la piel de los enemigos vencidos. Bien, él tiene sus ceritas prendidas, ya saben que estamos en crisis para la recolección de hierbas y les seguimos dando noticias acerca de eso. Vamos a dar inicio la primera parte con este libro que aparece ahí, que pone Guillermo, que se llama La cocina mexicana de Fernando del Paso y Socorro, su esposa. Y es una edición conmemorativa. Verán ustedes la belleza del libro, que tiene el Fondo de Cultura Económica. Este libro fue hecho para la gente en Francia. Él estuvo trabajando durante 14 años en París para la BBC porque era traductor, y se le ocurrió hacer un libro para dar a conocer lo que era la cocina mexicana, porque él empezó a ver que había varias lecturas que él había hecho, donde nos da todos los libros de referencia. En la cultura francesa, que es tan rica en su gastronomía, también le interesaba mucho estudiar las cocinas, que en este caso como la de México. Bien, entonces, ¿qué es lo importante de este libro? Nosotros tenemos, para las explosiones de ternura que tienen nuestras integrantes de la comunidad Sonríete en Resistencia, pues es las recetas de la Yaya, por ejemplo. Pero también tenemos, como ustedes han visto a lo largo de todas mis transmisiones, siempre presumo los tacos que me llevan, los itacates que me llevan de las delicias que hacen con sus explosiones de ternura las integrantes de la comunidad Sonríete. Y en este caso, por eso me interesa tener siempre presente, y que ustedes lo tengan también para eso, nuestro póster de la cocina de la abuela, de la cocina mexicana, de lo que es la abuela y lo que nos heredó en su conocimiento, esa extraordinaria cultura que tenemos nosotros en México. Bien, por eso también Guillermo ahí lo pone, como ustedes ya lo conocen, nuestro póster. Entonces, es la cocina de la comunidad Sonríete, y lo que me viene a mí a cómo puedo integrar esta plática con ustedes con este libro de Fernando del Paso. Los que tengan algún conocimiento de él, uno de los mejores libros de México del siglo pasado es Noticias del Imperio. Es un extraordinario libro que en buen español apantalló a la comunidad de escritores en Europa, porque generalmente no se hacen libros históricos, hace una novela histórica de la aventura de Maximiliano y Carlota en México, con unos datos extraordinariamente bien asentados, y por eso es muy valiosa ese libro, que se lo recomiendo si no lo han leído. Bien, ¿qué es lo que me llama la atención? Vamos a ver esquemáticamente, o sea, para poder saber qué es lo que trato de decirles con esta extraordinaria pluma que es Fernando del Paso. Él escribe y pues da varias entradas sobre lo que son, por ejemplo, el maíz, lo que son las salsas, lo que son todo lo que contiene el cuerpo de lo que es la cocina mexicana. Como les decía, siempre pues están las sopas calientes, las sopas frías, y la extraordinaria cantidad de sopas que tienen las mamás mexicanas para poder adornar su cocina. Hay dos capítulos importantes: lo que México dio al mundo. Lo principal es el aguacate, que le llaman la mantequilla verde los franceses, y
y el chocolate, por ejemplo, cosas que México le dio al mundo, pero también de cosas que el mundo le ha dado a México para poder integrar, en pocas palabras, lo que es un mole, porque hay varias cosas que no eran oriundas de nosotros y pues están integrados en eso, en lo que se podría llamar cocina exótica, cuando en realidad vemos, y él hace un análisis también de la cocina francesa, que tiene varias partes del mundo donde se puede hacer su cocina y por eso tiene tanta riqueza la cocina francesa. Bien, entonces tienen, como les digo, sus ensaladas, la forma de hacer los huevos, las platos de resistencia vegetarianos y los pescados y mariscos, platos de resistencia fríos, etcétera. Está muy interesante, sobre todo porque se puede abundar en la extraordinaria pluma de lo que hace Fernando del Paso y cómo va presentando cada uno de los capítulos de lo que es la riqueza de México vista a través de alguien que vive en París y que además él lo dice con mucha franqueza, pues a él no le alcanzaba el sueldo para ir a los restaurantes caros, pero siempre hubo personas que lo invitaban y entonces podía disgustar y hacer, él es muy, muy buen dragón, se nota que es ventripotente, o sea, tapanzón, pues, y se nota que es de buen diente. Bien, entonces, ¿qué es lo que llama la atención? Fíjense, en la página donde él nos dice que se puede preparar para la sopa de tortilla, Socorro, su esposa, nos da la receta y llama mucho la atención una cosa que dice, se pone a hervir agua y se le ponen 2 cubitos de consomé de pollo. Ya les he dicho en nuestra plática, que siempre con el que inicio la consulta, que eso es química. Lo que tenemos que hacer es el caldillo para la sopa, que se hace con las 2 piedras que ustedes tienen olvidadas y son malas mexicanas. Pueden ir a su jaula en el edificio o en su alacena, sus 2 piedras para poder hacer un caldillo para la sopa, que obviamente estoy hablando del molcajete y de su jolote para poder las 2 piedras hacer esa gran mezcla para hacer el caldillo de la sopa. Bien, pero pues se entiende que están en París y pues no puede haber la riqueza que tenemos aquí de 2 piedras que se puede romper, acuérdense de lo que les digo, que se rompe la semilla del jitomate para obtener la riqueza en la salud y la riqueza en el sabor, lo que no se puede obtener de la licuadora. Bien, y la otra parte muy importante, fíjense, voy a leerlo porque me parece, ahora que ya ven que me interesa mucho estar enriqueciendo nuestra mente de lo que es nuestra cocina mexicana. Fíjense cómo dicen la calidad de la pluma, lo que dice Fernando del Paso del maíz. Nos recuerda Fernando del Paso que es originario, ahí les va para que se lo aprendan, de una región de la Huasteca Potosina que se llama Temoanchán, en aquel entonces, es vecino de una población que se llama Tamuín, y el maíz es originario de allá. Fíjense la importancia de la medicina que nosotros hemos estado obteniendo a través de más de 45 años. Ahí les va. Este continente nuestro, el americano, es sin duda la tierra del maíz. Tierra y cuna, cuna y cama, lecho, hamaca del maíz, cofre que encierra sus granos de oro, boca de terracota que ríe con sus dientes de sol. Asociada al astro rey, símbolo de la vida, la resurrección y la muerte. Cuando muere un indio huichol de la Sierra del Nayar, se le entierra con un tambache de tortillas. Reverenciada todavía por los habitantes de la península de Yucatán, quienes después de 400 años de influencia cristiana, y como lo cuenta Eric Thompson en su libro Grandeza y Decadencia de los Mayas, no dejan de designar al maíz como su alteza o su gracia. ¿Ven? Tenemos nosotros en la Huasteca que es el origen del maíz. Y eso es una de las cosas que México le dio al mundo. Bien, una pregunta para nuestra comunidad de cocineras. Fernando del Paso tiene una duda que a mí también me surge. Él se refiere
a una calidad y a una diferenciación del aguacate conocido como el de Querétaro, aguacate de Querétaro. Les ruego a nuestras corresponsales de cocina de ahí de Querétaro y de Guanajuato, de estados vecinos, que si me pueden orientar qué quiere decir eso o qué es el aguacate de Querétaro. Me mandan la foto, por favor, para sacarla en un programa posterior. Bien, entonces, si podemos nosotros ver la importancia de lo que es esta cocina y de lo que puede darnos, entonces estamos seguros de que vamos bien, de que aunque tengamos la crisis ahora de la recolección de nuestras hierbas, estamos fortaleciendo nuestra idea de la cocina mexicana y saber que, por ejemplo, les recomiendo esto, cuando viajen, hacen un elote, ya ven cómo se pone así a las brasas o a lo que sea, y que ese sea el lonche. Se llevan unos limoncitos, su chilito, su sal, y eso se lo comen. Es increíblemente nutritivo, no es agresivo con el estómago y es muy fácil de transportar. Para cuando viajen, hagan eso con el maíz, sobre todo si alguna vez me visitan allá en la Huasteca. Bien, entonces ese fue el apoyo del libro que tuve extraordinario de nuestro escritor, de lo mejor que hay en nuestra cultura del español, Fernando del Paso y su esposa Socorro, donde nos da unas recetas extraordinarias en este libro. Se lo recomiendo muy ampliamente. Pasamos entonces al segundo tema. Miren, estoy en Berlín por cuestiones familiares. Hace un calor parecido al de Valles porque está lloviendo y hay mucha humedad y está fuerte el clima. Bien, para esto voy a mencionar de vuelta la riqueza que tenemos de nuestra comunidad en Resistencia Sonríete. Y les voy a explicar, hay un personaje de nuestra comunidad en Resistencia que tiene por nombre Matías Alanís Álvarez. Él tiene un problema de parálisis cerebral y cursó la carrera en la UNAM de Ciencias Políticas. Terminó la carrera y ahora es profesor de educación a distancia de una materia de las que él cursó, es profesor de asignatura y pues merece una felicitación. Actualmente está cursando la maestría. Bien, por él tengo esta historia de un alemán, así se llama, lo verán en la pantalla, y es de Sebastian Hafner. Él es un personaje alemán que es un escritor y periodista en donde él narra la situación de dos cosas importantes que siempre cuando uno ve la historia de Alemania, en cualquier lugar aquí surgen monumentos y cosas que están recordando, que fue el país que enfrentó dos guerras mundiales. O sea, es fuerte esa historia y siempre uno se pregunta desde un principio cómo un pueblo de la cultura del tamaño del alemán, cómo fue embebido de lo que fue el nazismo. Y segunda, qué mecánica utilizó el Estado del que fue apropiado del nazismo para poder hacer que los jóvenes y que la gente creyera todo el cuento que les hizo. Bien, él hace una historia muy interesante, pero fíjense, voy a ser también esquemático con esto. No se trata de libros, sino que también tiene que ver con lo nuestro, con nuestra historia, de lo que estamos nosotros teniendo con nuestras hierbas y nuestra cocina mexicana. Fíjense, el primero es, el Estado fue apropiado a través del nazismo para poder entender que ya era otro tipo de pensamiento que se iba a integrar en la sociedad. La sociedad estaba muy fuertemente traumatizada por lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, porque él lo dice, él como nace a principios de siglo, entonces le toca a los 14, 13 años, a los 13, 14 años le toca la Guerra Mundial y él tenía desde niño
que leer las noticias que se daban de la Guerra Mundial, que siempre les he dicho que cuentos nos están contando, y él se da cuenta a esa edad que tenía que están contando cuentos, que nunca dicen la verdad, siempre dicen cuando empieza a perder la guerra Alemania es una retirada estratégica, es una retirada ya programada, que vamos a hacer las cosas diferentes, y de repente aparece 4 años después una noticia: armisticio. No era armisticio, ya era Alemania que había perdido la guerra, y pues le pusieron todas las potencias que se asociaron contra ella, le pusieron unas condiciones muy fuertes para que pudieran firmar la paz Alemania. Bien, si esto es cierto, entonces son los cuentos que un Estado normal, porque todavía no llegaba Hitler. Hitler era cabo segundo, participó en esa primera guerra. Bien, pero ¿cuál es la mecánica de la que se sirve el Estado ya en poder de Hitler y sus paramilitares, sus porros, para que lo podemos entender en México? ¿Cuál es la manera en que hace que los jóvenes, que son los principales, que se están titulando, que son a partir de los 20 años se están titulando, que sean seguidores de su doctrina? Pues ¿saben qué se le ocurre? Es increíble la manera que lo hace. Se los lleva a hacer 3 meses, de acuerdo a la especialidad que tienen. El Sebastian Hafner hace un doctorado de Derecho, pero para poder tener derecho a presentar el examen para el doctorado de Derecho y ser juez de la magistratura, tiene que llevar juntarse con los mismos de su generación que anhelan, que van a hacer el examen, que anhelan ser magistrados. Se van 3 meses y se hace la camaradería, pero siempre llevados a través de lo que son las camisas pardas, que son los matones, como les decía, los porros de Hitler, que hacen que la gente se levante, desfilan, son muy apantallantes los desfiles que hacen ellos, y que hacen el saludo, el Heil Hitler famoso que lo hemos visto en todas las películas, y al que mientras va el desfile, la gente que no lo hace, lo golpean. Y eso es importantísimo, porque entonces da la impresión que la gente tiene que huir los que no están de acuerdo, y los que tratan de criticar, si no hacen el saludo como se hace, pues entonces golpiza que le ponen. Bien, esa es la primera. Pero fíjense, esa mecánica que tienen de que se hace la camaradería dentro de los 3 meses en cualquier especialidad de los jóvenes. Pero ¿qué pasa con la gente que ya ha trabajado? Pues simplemente les mandan un cuestionario, por ejemplo, su padre, que después de trabajar 45 años para el Estado en un alto puesto dentro de la burocracia de lo postal, a él le hacen que llenar un cuestionario para ver si le siguen dando la pensión o no. A través del dinero, el Estado, que ya fue apropiado por las huestes de Hitler, entonces empieza a controlar a la sociedad a través del miedo, porque ejecutan a los judíos, que es la cabeza de turco, para poder sembrar el miedo. Por ejemplo, conocemos muy bien el papel que hizo en la famosa quemazón de los libros, ¿se acuerdan? Pues es esquemático, porque en realidad los libros empezaron a hacer lo que yo noté en Buenos Aires. Así empieza un Estado fuerte, con un proyecto que no importa si la sociedad está de acuerdo o no. Esa quemazón de libros que se hizo, sí, lo importante es que empezaron a desaparecer los libros de autores que no les parecía al nazismo en las bibliotecas y en las librerías. Había, vamos a ponernos en términos de ahora, libros de Paolo Coelho o librerías de Sambors, en donde vemos muchos libros de autoayuda personal. Eso fue lo que está pasando ahora con un personaje como Milei en Buenos Aires, y así es como la cultura empieza a dejar de ser un estorbo. Entonces, tanto las fuerzas productivas que ya estaban jubilados, como las fuerzas que están trabajando, la gente que tiene ya su trabajo, siempre sometida a una revisión del gran aparato que se apropia de lo que es el trabajo y la revisión del trabajo que se está haciendo. Interesante, ¿no? Pero aquí viene la liga importante de lo que vamos a hacer, que me interesa ver qué tiene que ver esto con nosotros. Fíjense,
La historia, nos dice Sebastián Hafner, que, fíjense bien, el contenido de la historia, nos lo dice él, se limita y se olvida fácilmente esto, fíjense, su contenido de la historia solo se limita no a su esencia, sino solamente al contorno que le da nombre a la época. Porque él se plantea desde ese punto de vista, ¿cómo es que nosotros podemos valer? Él dice, desde su propia historia, porque él está narrando los compañeros que él tuvo en la facultad y los mismos que ya están esperando hacer su examen para tener la toga, hacer su doctorado, y cómo algunos de ellos se integran a lo que es el nazismo, otros simplemente están esperando que hay demasiados cambios en el país, y otros deciden irse, pero sobre todo los que son judíos. Entonces él platica pues de las aventuras que tuvieron con sus novias, con sus amigos, y cómo sus amigos, él no es judío, él es ario, Sebastián Hafner, pero él explica la crudeza como la que tienen que despedirse de sus amigos, que se tienen que ir, pero los amigos dejan a la familia. Entonces se plantea él, bueno, es válido entonces que yo esté contando mi punto de vista tan particular de lo que me pasó, y él lo da, por cierto, que sí, que eso es lo que vale, porque la historia no son los grandes personajes, Winston Churchill, Stalin, no, son los personajes de la vida diaria, cómo vivieron ellos y cómo vive él ese proceso en donde una sociedad es tomada totalmente por el poder del Estado. Si eso nos queda claro a nosotros, vamos a hacer el switch. Como les dije, esto es esquemático, nada más lo que me hizo pensar, porque siempre ha quedado esa duda, ¿cómo un pueblo tan culto de las grandes expresiones civilizatorias puede caer a través de un Estado en la trampa del miedo? Bien, vamos a hacer el switcheo con México. Desde que empezó la 4T, o sea, el gobierno de López Obrador, siempre, ¿cuántas veces nos machacaron que íbamos a ser igual que Venezuela? Que estamos exactamente igual que ese país, que está perdido totalmente. Les recuerdo, por ejemplo, una característica que generalmente se olvida. Maduro, el presidente de Venezuela, él fue chofer de camión. Él traía un camioncito y entonces cuando entra ya el presidente grande, él fue un personaje del ejército, él hizo carrera dentro del ejército. Maduro no tiene los estudios, por ejemplo, como Lula, que fue desde muy joven, fue integrante del sindicalismo y se rifó en el sindicalismo. Y pues en el caso de López Obrador, pues él estudió en la UNAM y siempre hizo su carrera, aunque empezó con el PRI, pero en fin, es una larga carrera política. Hay una diferenciación de líderes que hay ahí. Pero en fin, siempre nos estuvieron diciendo que eso era una parte de que había que ver que nos vamos a volver con Venezuela. Ahora que triunfa Claudia Sheinbaum, empezaron con lo mismo. Vamos directamente a Venezuela. Nuestra derecha no es nada imaginativa, que es precisamente las que hacen la crítica de todo el proceder de lo que hace López Obrador. Y aquí viene otra parte importante que les digo. Este autor, Sebastián Hafner, está trabajando para presentar su doctorado de Derecho y ser magistrado. ¿Y qué creen que es lo que hace Hitler? Cambia toda la corte la cambia, porque luego la derecha nos dice que eso no se hace, que eso no se toca, que no se toca el INE, que no se toca los magistrados de la Suprema Corte en México. Claro que se tiene que tocar, si no, entonces, ¿cómo puede mejorar? Y eso es precisamente una de las cosas que fuertemente criticado López Obrador por hacer esas cosas ahí. Así, la reforma de la Suprema Corte. Bien, entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar muy pendientes. Nuestra propia historia como comunidad en resistencia, que es una de las maneras de hacer nuestra viernera, es que parece así como que de que fuera para tanto. Nuestra vida diaria, si nosotros la llenamos de conocimiento de lo que es nuestra cocina y que además sabemos que las hierbas que sirven para la cocina nos dieron la salud,
Entonces, podemos nosotros identificar que hay esa vida diaria es la que llena una nación y no solamente son los que, por ejemplo, aquí, ¿por qué se impone el neoliberalismo en México? ¿Se acuerdan? Parece que no tenemos memoria. Cuando Peña Nieto termina, subió al doble la gasolina y siempre decía él, bueno, es que tuvimos que dar ese paso doloroso. No, fue doloroso, ellos viven muy bien, fue doloroso para el pueblo. Entonces, Hafner a lo que dice es que todo ese gran concierto que hay, que se hizo en Alemania, de la decepción que se sufre, de las mentiras que les dicen de la Primera Guerra que iban ganando y que retroceden un poco y de repente, ¡pum!, se acabó, perdimos la guerra, pero nunca aparecen los diarios con ese título, sino que vamos a hacer el armisticio. Y luego resulta, nada más les recuerdo, este libro solamente trata de antes de la Segunda Guerra, de lo que va a resultar, porque era un libro que estaba desconocido para la obra de este autor, y finalmente se le conoció a principios del año 2000 y fue cuando se dio a conocer este grandísimo escrito que él hace del por qué una nación se va hacia ese lugar. Pero eso tiene que ver con el Estado. Y eso fue lo que hicieron el PRI y el PAN cuando establecieron el neoliberalismo para que se pudiera ir la riqueza de una nación hacia la corrupción grande que estos dos partidos promovieron. Por decir algo rápidamente, cómo enajenaron la propiedad de las vías de transporte férreo, o sea, los ferrocarriles, se las dieron a particulares para que se hincharan de dinero, aunque somos un país que no puede formar su desarrollo a través del ferrocarril, que afortunadamente ya hay planes ahora con Claudia Sheinbaum para echar a andar las grandes líneas que fueron hacia el norte, siempre Ciudad Juárez, Nuevo Laredo a través de San Luis Potosí, etcétera. Bien, entonces, eso es lo que nos debe interesar, nuestra vida diaria, de hacer un té y que nosotros, a través de los tés que estamos haciendo, contagiamos a la familia y a los vecinos y a gente que nos da razón de por qué nosotros estamos siguiendo, es la vida diaria de nosotros, que estamos hasta el gorro del mal servicio que nos da a veces el Estado, que nos da y que nosotros podemos tener la opción del conocimiento de una civilización como la nuestra en México, que tiene la grandeza de su aplicación de las hierbas para la salud. Si eso es cierto, esta reflexión que nos hace Sebastián, que para mí me parece la joya de este libro, la vida diaria de los habitantes es lo que hizo. Es muy complejo hablar de esto, pero lo estoy esquematizando, lo digo para hacerlo rápidamente. ¿Qué fue lo que llevó a que nuestro pueblo, que siempre está despolitizado, que siempre está atontado por, como hemos visto varias veces, lo que es el fútbol profesional, es el único deporte que les interesa a los políticos, que siempre hemos tenido una radio entregada a los grandes intereses, que siempre les he dicho que ser rico en México es un gran regalo de la naturaleza, porque es muy fácil hacer, como Ricardo Salinas, por ejemplo. Una de las maneras que tiene de hacer dinero es vender motocicletas. Y nadie le pone un hasta aquí. Claro, pues ahorita le están con problemas para que pague los impuestos, pero la cantidad de motocicletas chinas que venden para hacer el caos en la Ciudad de México, el extraordinario desmadre que se arma por la cantidad de motocicletas que hay, y el señor cada vez haciéndose más rico, yo creo que ya tiene para su segundo yate de 100 metros que tiene. Si eso es lo que nosotros debemos aprender y lo que hay de brillante en lo que puede ser ahora el cambio que está teniendo nuestra política, ojalá se pueda mantener. Por eso es que me interesaba hablarles de esta historia de un alemán. Por último, estoy en un barrio que se llama Köpenick. Está en la parte sur oeste de Berlín, en las afueras. Y me llamó la atención que, bueno, fui a un supermercado y yo vi la palabra Allende. Pues uno se va con la finta de que, pues, ¿esto qué es alemán? Pues Allende, o cómo se pronuncia. No, es Allende, es el presidente Salvador Allende chileno.
Y después me doy cuenta que una de las calles que está paralela a su calle que tiene Salvador Allende, tiene incluso una parada de camión y de tranvía, hay una paralela que se llama Pablo Neruda. Y resulta que este barrio fue un barrio de resistencia porque era obrero. Y cuando empieza a dar color, lo que le decía de los porros, los asesinos, estas camisas pardas que salían y asesinaban a la gente, a los judíos y a quien se opusiera al camino que ya empezaba a quedar claro de cómo iba a tomar el nazismo al Estado alemán, este fue un foco de resistencia muy importante porque el principal líder de la oposición obrera lo recibió a balazos, se armó la balacera y toda su familia fue sacrificada, normal, los asesinatos que se hacían, fue sacrificada, por eso este barrio siempre ha sido de resistencia. Ahora vamos a las recetas de Yaya. Adelante, Yaya. Gracias por tu aplicación para que mis recetas, mis dietas que doy no sean tan espantosas. Adelante, Yaya. Hola Brujo, hola comunidad en Resistencia. Para esta viernera preparé una mayonesa sin huevo. Lo sustituimos por otro ingrediente. Esta receta, al igual que la otra, es más fácil de hacer con licuadora de mano. Es más fácil de controlar el que se espese y que se haga con esa consistencia de mayonesa, ¿no? ¿Se puede hacer en licuadora? Claro que sí, pero tiene que ser igual que la otra versión. Los ingredientes en la licuadora menos el aceite y le van dosificando la cantidad de aceite. Tiene que ser un chorritito y mientras se licúa debe ser con mucho cuidado. Pero bueno, esta versión yo la hice con la licuadora de mano porque pues es bien fácil. Entonces, los ingredientes son una taza de aceite. Puede ser mezcla de aceite, puede ser, mira, la base, aceite de girasol, de cártamo o de maíz. Y si quieren darle un sabor a aceite de oliva, pues le echen un chorrito, para que sepa. Y ya, pero bueno, es una taza de aceite, media taza de leche, ese es el sustituto del huevo, un ajo fresco, o bueno, si quieren en polvo también, pero el ajo ayuda a espesar, a producir esta reacción, ¿cómo le dicen? Para que emulsione y se haga espesa. Porque si no, bueno, no es necesario el ajo para eso. Se puede hacer sin ajo, solamente leche y aceite, pero pues ayuda un poco, ¿no? Si tienen a la mano, si no, no es necesario. Pueden hacerlo con ajo en polvo. También le pueden agregar cebolla en polvo o en hojuelas, sal, pimienta y medio limón. Pero esos ingredientes, los primeros dos son los importantes, los siguientes pues no son necesarios para la primera batida. Entonces, en un vaso donde quepa la licuadora de mano, en un frasco, en un vaso, donde sea, van a poner primero la leche y luego el aceite. Esto porque pues ya ven cómo se comporta, ¿no? El aceite con el agua, pues es igual con la leche. Entonces, vamos a poner la licuadora de mano hasta el fondo y accionar la licuadora estando ahí. No la despeguen del fondo, que toque la parte de abajo del frasco y dejarlo ahí 15 segundos más o menos para que haga esta reacción emulsionante. O bueno, que espese bien. Pasados esos 15 segundos hay que ya podemos empezar a integrar el aceite que queda arriba en el bordecito, que no es mucho, pero para que se integre bien, pues ahora sí ya lo podemos mover para un lado, para el otro y subir y así, ¿no? Esto es solo para que se integre bien el aceite, pero
Por eso recalco que hay que dejar la licuadora en el fondo para que vaya tomando aceite poquito a poquito, que bata la leche y vaya agarrando aceite poquito a poquito. Porque si no, entonces se corta y ya no se hace con esa consistencia espesa, ¿no? Que es lo que buscamos en una mayonesa. Bueno, si tuvieran acceso, o bueno, si tuvieran ahí a la mano un ajo, pues lo pelan y lo trituran, pachurran y se lo agregan antes de licuar. Si no tienen fresco, entonces en polvo, y ese ya viene después de licuarlo. Primero así, la leche, si tienen ajo, con el ajo triturado y el aceite, y lo baten hasta que espese. Si no, si es en polvo, entonces ya que espese la leche con el aceite, le pueden agregar la sal, la pimienta, el ajo en polvo, la cebolla, hasta cilantro, perejil le pueden echar. Y va a saber bien rico, la verdad. Yo no sé si ustedes recuerden, en la biernera 186, en esa hago diferentes mayonesas con diferentes procedimientos y diferentes ingredientes. En una le pongo un chilito serrano, un chile rojo. También en otra le pongo el cilantro o perejil. Así como pues sabores diferentes, ¿no? Para que no se casen con una mayonesa nada más. Si un día quieren un dip o algo así, pues se puede usar así. También la pueden mezclar con la mostaza, la casera. Queda un aderezo delicioso. Bueno, entonces ya le agregan los ingredientes que le quieran añadir. Lo revuelven y listo, ya está. Tenemos mayonesa sin huevo, casera, deliciosa, rápida. En el caso de la licuadora, pues ahí sí pues le agregan la leche, el ajo, y le van agregando de poquito, ya que esté accionada la licuadora, le agregan de poquito el aceite hasta terminar la taza de aceite y conseguir esa consistencia. Ya estando así, le pueden agregar los demás ingredientes. Espero que les haya gustado, así como a mí me gustó tanto, y nos vemos a la siguiente biernera. Tengan bonito fin de semana y hasta luego. Gracias, Yaya. Siempre la mayonesa tiene su que ver, que es esas recetas que nos dan, que se apliquen nuestras estrellas de la cocina. Bueno, también hay hombres que se aplican a eso para que vean la diferencia entre una mayonesa fresca acabada de hacer, la delicia que es eso. Ahora vamos a lo que Julia lea y su rincón literario. Adelante, Julia. Hola, muy bonito viernes a todos y a todas. Espero que se le estén pasando muy bien. Aquí está el rincón literario de lo que yo lea, o bueno, lo que Julia lea. Y el día de hoy quiero hablarles de una poeta que probablemente ya he mencionado aquí, si no es que ya he leído un poema. Es que han habido ya tantas vierneras que a veces siento que me repito, pero la verdad es que hay ciertos poetas, ciertos escritores que son tan inagotables que pues vale la pena volver sobre ellos una y otra vez, ¿no? Entonces, hoy quería hablar de Wisława Szymborska, esta grandísima poeta polaca que recibió el premio Nobel en 1996, el año en que yo nací. Por eso me siento conectada a ella, bueno, por eso y por muchas razones más. También decir que, bueno, yo desde hace algunos años tengo este ejemplar del Fondo de Cultura Económica, que es poesía no completa, que la verdad es que es bastante económico. Y también así, aunque no me estén pagando por, por dar anuncios, pues muy pronto, me parece que el 29 y el 30 de agosto, va a haber ventas nocturnas en todos los fondos de cultura económica y se supone que hay descuentos, ¿no? Entonces también yo muy recomendado este libro, de verdad, o sea, es de verdad que es maravilloso, ¿no? Yo me acuerdo mucho que una amiga mía tiene un texto maravilloso que también así recomiendo muchísimo, que se llama Un proyecto de la felicidad. Mi amiga es Rebeca Leal Singer, una poeta también así maravillosa, que también valdría la pena leer algunos poemas de ella aquí, lo voy a considerar. Pero bueno, en ese texto habla sobre cómo para ella escribir y la poesía es un proyecto de felicidad, ¿no? Y en algún momento dice que pues bueno, para ella su poeta favorita es justo Szymborska, ¿no? O sea, dice como es ella
y alude a una anécdota de cuando ella era joven, que dice que pues cuando era adolescente le dijo a un amigo de su papá como, ay, sí, es que me encanta ella, me encanta leerla, y el amigo del papá se puso muy triste, y ella no entiendo por qué estás triste, y dice como, ay, es que ella es lo mejor que hay, y siento que como llegaste muy temprano a ella, como que ya no va a haber nada más, ¿no? O sea, ese amigo le decía que Szymborska era como la Mozart de la poesía, ¿no? Y bueno, aunque al final obviamente es muy hiperbólico y quizás hay muchas cosas muy maravillosas, sí es cierto que Szymborska tiene una forma muy única de mirar las cosas, y también creo que algo que vale mucho la pena de ella es que es muy... Su lenguaje es muy llano y es muy simple, y eso es muy difícil de lograr, porque pensamos que en la poesía pues todo tiene que estar muy garigoleado y tiene que haber ahí muchísimos como recursos y metáforas y palabras rimbombantes, y a veces eso puede ser el estilo de alguien, ¿no? Pero en el caso de Szymborska todo es muy llano, pero es una mirada única, de las cosas más sencillas, ¿no? Este poema no lo voy a leer aquí, pero tiene un poema que se llama El monólogo de la piedra. Entonces ella hace hablar a las piedras, ¿no? O habla muchísimo de los objetos también. Habla muchísimo como de las cosas tan cotidianas, pero de las que no nos hemos detenido como a pensar tanto, y es muy, muy bello. También ella como que especula mucho en su poesía. No sé, es maravillosa, es de verdad maravillosa. Entonces yo, la verdad, quería como ceder el espacio quizás para no hablar tanto yo, y dejar que ella hable. Entonces, bueno, yo sé que luego puede ser un poco pesado, pero pues vamos a leer algunos poemas y yo pues los iré comentando. Les digo, son la verdad muy, muy, muy llanos en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Entonces, les voy a leer este que se llama Llave. Había una vez, perdón, llave. Había una llave y de pronto no hay llave. ¿Cómo entraremos en casa? Quizá alguien la encuentre tirada, la vea, y luego ¿qué? Camine, juguetee, la echa al aire como si fuera chatarra. Si al amor que yo te tengo le sucediera lo mismo, no solo a nosotros, sino a todo el mundo se le perdería ese amor. En unas manos extrañas no abrirá ninguna casa y solo será una forma y que la corroa la herrumbre. Este horóscopo no surge de las cartas, de los astros, ni del grito de la lumbre. Entonces, bueno, esto es bellísimo, ¿no? Porque uno, pues, dice, claro, o sea, como el amor, pues sí, es una cosa cotidiana, nos sucede a todo, pero esta idea muy bella como de comparar el amor con una llave que se pierde y decir como, si el amor que yo te tengo se perdiera, no solo nosotros, sino el mundo se perdería de ese amor. Eso me parece, bueno, muy, 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 muy maravilloso y muy bello, la verdad. Este es muy cortito, ¿no? Luego quiero leerles este que también me gusta mucho. Se llama Agradecimiento. Debo mucho a quienes no amo. El alivio con que acepto que son más queridos por otro. La alegría de no ser yo el lobo de sus ovejas. Estoy en paz con ellos y en libertad con ellos. Y eso el amor ni puede darlo, ni sabe tomarlo. No los espero en un ir y venir de la ventana a la puerta. Paciente, casi como un reloj de sol, entiendo lo que el amor no entiende. Perdono lo que el amor jamás perdonaría. Desde el encuentro hasta la carta no pasa una eternidad, sino simplemente unos días o semanas. Los viajes con ellos siempre son un éxito. Los conciertos son escuchados, las catedrales visitadas, los paisajes nítidos. Y cuando nos separan lejanos países, son países bien conocidos en los mapas. Es gracias a ellos que yo vivo en 3 dimensiones, en un espacio no lírico y no retórico, con un horizonte real por lo móvil. Ni siquiera imaginan cuánto hay en sus manos vacías. No les debo nada, diría el amor sobre este tema abierto. Bueno, esto así me parece maravilloso, ¿no? Porque es, o sea, pensar, ¿no? Siempre hay muchísimos poemas sobre el amor y lo increíble que es el amor, pero también decir como, bueno, yo agradezco como a las personas a las que no amo y no deseo y no me gustan, ¿no? O sea, también es un alivio pensar que justo, o sea, que si te vas lejos, o sea, digo, probablemente te vaya a extrañar si eres mi amiga, mi amigo, pero no voy a sentir esta ausencia tan grande, ¿no? No voy a... Esta parte muy bella donde dice como el alivio con el que acepto que son más queridos por otros, ¿no? O sea, cuando el amor, pues muchas veces... pues sí tiene una angustia, sí tiene una ansiedad, sí tiene como incluso una posesividad, que obviamente en esta época ya se está un poco discutiendo más esa situación,
Pero, pues, de todas formas, creo que sí es algo que como que te salta cuando te gusta alguien, que es como no poder soportar que quizás alguien más lo esté queriendo de la forma que tú lo quieres, ¿no? Entonces, bueno, eso es, esa es otra cosa, esa es otra cuestión. Pero bueno, quiero leerles también uno que se llama Una del Montón. Soy la que soy, casualidad inconcebible como todas las casualidades. Otros antepasados podrían haber sido los míos y yo habría abandonado otro nido, o me habría arrastrado cubierta de escamas de debajo de algún árbol. En el vestuario de la naturaleza hay muchos trajes. Traje de araña, de gaviota, de ratón de monte. Cada uno, como hecho a la medida, se lleva dócilmente hasta que se hace tiras. Yo tampoco he elegido, pero no me quejo. Pude haber sido alguien, mucho menos individuo. Parte de un banco de peces, de un hormiguero, de un enjambre, partícula del paisaje sacudida por el viento. Alguien mucho menos feliz, criado para un abrigo de pieles o para una mesa navideña, algo que se mueve bajo el cristal de un microscopio. Árbol clavado en la tierra al que se aproxima un incendio. Hierba arrollada por el correr de incomprensibles sucesos. Un tipo de mala estrella que para otros brilla. Y si despertara miedo en la gente, o solo asco, o solo compasión, y si hubiera nacido no en la tribu de vida y se cerraran ante mí los caminos, el destino, hasta ahora, ha sido benévolo conmigo. Pudo no haberme sido dado recordar buenos momentos, se me pudo haber privado de la tendencia a comparar. Pude haber sido yo misma, pero sin que me sorprendiera, lo que habría significado ser alguien completamente diferente. Bueno, esto es maravilloso, o sea, la idea de pensar como, bueno, pude haber sido un pez, pero también pude haber sido una persona que despierta asco, podría, ¿no? Y el remate es genial, o sea, como pude haber sido yo misma, pero sin que me sorprendiera, entonces eso me haría alguien completamente diferente, ¿no? Porque en realidad este es un poema sobre la sorpresa de ser quien es y de ser quien, y de las posibilidades quizás de quién no se es, ¿no? Eso me parece muy maravilloso. Ya se me está acabando el tiempo, entonces voy a leer nada más 2 poemas más y ya. Este se llama Las nubes. Con la descripción de las nubes debería darme mucha prisa. En una milésima de segundo dejan de ser esas y empiezan a ser otras. Es propio de ellas no repetirse nunca, en formas, matices, posturas y orden. Sin la carga de ningún recuerdo, se elevan sin problemas sobre los hechos. ¿De qué van a ser testigos? En un segundo se disipan en todas direcciones. Comparada con las nubes, la vida parece tener los pies sobre la tierra. Se diría que es inmutable y prácticamente eterna. Frente a las nubes, hasta una piedra parece un hermano en el que se puede confiar, y las nubes, nada, primas lejanas y frívolas. Que exista la gente si quiere, y después que se muera uno tras otro, poco les importan a las nubes esas cosas tan extrañas. Sobre toda tu vida, y también la mía, aún incompleta, desfilan pomposas igual que desfilaban. No tienen la obligación de morir con nosotros. No necesitan ser vistas para poder pasar. Bueno, este me gusta mucho solo porque es muy visual, ¿no? O sea, la idea de cómo las nubes, pues, si uno se queda viendo, pues cambian de forma, van pasando. Hay unas que luego son bien rápidas, o sea, que pasan así, ¿no? Entonces es un poco como a las nubes, pues en realidad no les importa tanto el paso del tiempo, pero que quizás también hay un alivio en eso. Y ya para finalizar, este poema que además es el último del libro, me parece también muy significativo, se llama Baile. Mientras no se sepa aún algo seguro, pues no nos llegan todavía señales, mientras la Tierra siga siendo diferente a los planetas hasta ahora cercanos y lejanos, mientras no se diga ni se escuche nada sobre otras hierbas honradas por el viento, sobre otros árboles ceñidos por coronas, sobre otros animales comprobados como aquí, mientras no haya un eco, además del nativo, que sea capaz de entrecortar palabras, mientras no haya noticia de peores o mejores Mozarts, Edisons, Platones, mientras nuestros crímenes puedan rivalizar solo entre sí, mientras nuestra bondad siga sin parecerse a nada y siendo excepcional hasta en su imperfección, mientras nuestras cabezas llenas de ilusiones se consideren las únicas cabezas llenas de ilusiones, mientras solo desde la bóveda de nuestras bocas pueda ponerse un grito en el cielo, sintámonos huéspedes de este refugio, distinguidos y extraordinarios, bailemos al son de la banda local y hagamos como si este fuera el baile de los bailes. No sé si para otros,
Para mí esto es del todo suficiente para ser feliz e infeliz. Un rincón modesto en que las estrellas den las buenas noches y hacia el que parpadeen sin ningún significado. No, es que, o sea, es una pasadez de lanza. Es muy bonito porque pues un poco habla quizás, bueno, mi interpretación es que está hablando como un poco de pues la vida extraterrestre al inicio, ¿no? O sea, mientras no se pueda comprobar que hay crímenes o sea, crímenes que no solamente rivalicen entre nosotros, pues hay que sentirnos como bien con lo que tenemos, pues, ¿no? Y es muy bella la idea de el son de una banda local, o sea, no ni siquiera es una banda como mundialmente famosa, sino una banda local. Mientras podamos bailar ese son bajo las estrellas, que a veces no tienen ningún significado, podemos ser felices. Y bueno, pues eso yo les quería compartir hoy. Siempre es buen momento para regresar a Szymborska, y pues la verdad es que este es un libro que yo tengo aquí de cabecera, no es que lo haya leído completo, pero pues me encanta, casi que es un libro de protección. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio, y pues nos vemos muy pronto, y un abrazo para ti, Federico. Gracias, Julia. Esta autora de la que mencionaste me llama mucho la atención. Tengo un libro sobre unas crónicas que ella escribió en un periódico, unas crónicas, y además eran 5 crónicas a la semana. Qué delicia el escuchar la vida diaria, porque ella lee una receta, la comenta, escucha un programa de radio, lo comenta. Lo que vimos en la historia de un alemán, de Sebastian Hafner, de la vida diaria, cómo es una nación por dentro en la vida diaria, no nada más el presidente y los que deciden con el dinero. Somos nosotros, con nuestras vidas pequeñas, los que hacemos el enjambre para que un país pueda tener el cambio que a veces necesita. Soy Federico Cruz, un brujo de lujo. En otra vendera nos acabamos de abrazar. Estoy en Berlín, ya la siguiente ya estaré por acá, por aquellas tierras del Azteca o de Mexicalpan de las Manzanas. Un abrazo para todos, nos abrazamos en la siguiente viernera. Gracias.